Seguramente ya has escuchado acerca de la clasificación de textos en alguna de tus clases. Sin embargo, aquí te presentamos dos principales preguntas. ¿Por qué se clasifican los textos y qué clasificaciones de textos existen? Primeramente, hay que empezar con la definición de texto. Se entiende por texto cualquier manifestación verbal que se produzca de manera oral o escrita. Algunos ejemplos de un texto pueden ser los escritos que te piden para tu materia de literatura o alguna exposición que hayas dado en clases. En la imagen de tu pantalla puedes observar la estructura o la silueta de un texto, en donde en la parte superior se aprecia el título y después viene un párrafo. Este párrafo está compuesto por diversas oraciones, cada una de ellas separadas por un punto. A partir de aquí podemos concluir que el enunciado o la oración es la unidad mínima de la comunicación, mientras que el texto es la unidad total o unidad máxima de la comunicación, puesto que un texto está compuesto por varios párrafos y los párrafos están compuestos por varias oraciones o enunciados. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los textos? Esto depende de diversos factores, siendo el primero de ellos la intención comunicativa, es decir, el mensaje que el autor quiere transmitir. Esto se relaciona con las funciones del lenguaje de Jacobson, que son las formas en las que se puede utilizar el lenguaje. Algunas de ellas son la apelativa, la emotiva, la poética, etc. Finalmente, depende también de la modalidad discursiva, que es la organización del contenido del texto. Los textos se clasifican para facilitar su estudio y comprensión, y en el video de hoy vamos a tratar los textos narrativos y argumentativos. Los textos narrativos. ¿Qué son? Bueno, son aquellos relatos de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de determinado espacio temporal. Por lo tanto, sus elementos son el narrador, que puede ser en primera, segunda o tercera persona. También este puede ser omnisciente, es decir, conoce todo sobre la obra, lo que va a pasar y sobre los personajes. Otro punto son los personajes. Los personajes se pueden clasificar en antagonistas, secundarios, protagonistas, etc. También está el tiempo, que puede ser cronológico o cíclico. Cíclico, también llamado circular, se refiere a que se repiten las mismas acciones. Por ejemplo, yo primero me levanté, luego comí y luego me volví a dormir. Y me levanté, comí, dormí. Se repite las mismas acciones y puede haber cierto cambio ligero. Y por último está el espacio, que es el lugar o descripción física en la cual se desarrolla la historia. Ahora, los textos narrativos se dividen en dos secciones, pero todos los textos narrativos tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Los textos narrativos literarios son aquellos que ya hemos visto. Las fábulas, los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, etc. Mientras que los textos no literarios se dividen en dos secciones, periodísticos y personales. Los periodísticos, como su nombre lo dice, son los periódicos, las revistas científicas, artículos de divulgación, crónicas, etc. Cabe recalcar que una diferencia de estos textos es que usan un lenguaje formal, quieren explicar un fenómeno y sus orígenes, además de que sus argumentos están basados en hechos y no son inferencias o creencias. Están justificadas básicamente. Mientras que los textos personales son aquellos que aún tienen una estructura, sin embargo, hay un enfoque más en lo emocional y sentimental. Por ello, se incluyen los textos como diarios, cartas, ya sea amigos, familia, etc. Sin embargo, es relevante que estos cumplan con la estructura IDC, que es introducción, desarrollo y conclusión. Ahora bien, ¿qué son los textos argumentativos? Primeramente, es importante mencionar que el ejemplo más claro de lo que es un texto argumentativo es un ensayo argumentativo. Y, en pocas palabras, un ensayo argumentativo es un escrito académico el cual refleja el punto de vista del autor mediante la exposición de argumentos. Como quiera, ahorita vamos a hablar más puntos acerca de este. Es importante mencionar que cuando el autor busca escribir un ensayo argumentativo, este tiene que investigar y estudiar
un tema. Ahora, ¿qué tema tiene que ser? Bueno, un tema que sea de interés para el autor. Es por esto que hay una gran variedad de ensayos que hablan de diversos temas, ya que a las personas les pueden interesar muchos temas muy diferentes. Ahora, algo muy importante, ¿necesito ser un experto para escribir un ensayo argumentativo? No. El ensayo argumentativo lo que busca es mostrar la idea o punto de vista del autor. Entonces no necesitas ser un experto. Pero ojo, aunque quieras mostrar tu punto de vista, es muy importante que le hagas caso a la segunda palabra de ensayo argumentativo. Exactamente. Tienes que mostrar argumentos. Es por eso que el autor, antes de hacer un ensayo argumentativo, ya que tiene un tema que le llama su interés y tiene una inquietud, tiene que buscar al respecto, estudiar, investigar y sobre todo poner citas y referencias, es decir, poner palabras de expertos en ese tema que lo ayuden a plasmar sus ideas. ¿Qué busca un ensayo argumentativo? Pues busca expresar el punto de vista que tiene el autor. Esto es principalmente porque además que busca mostrar lo que él opina y obviamente basándose de argumentos, también puede sumar su punto de vista a lo que ya se sabe de ese tema. También busca compartir el conocimiento que éste vaya a recaudar y esto va a favorecer el intercambio de ideas. Cabe destacar que dentro de las funciones que tiene un ensayo argumentativo se encuentran la persuasiva, expresiva y estética. En pocas palabras, la persuasiva porque con un ensayo argumentativo se busca convencer. La expresiva porque se manifiesta lo que es la postura personal del autor. Y la estética porque un ensayo tiene un estilo propio que el mismo autor le brinda. Ahora bien, hablando de la estética, ¿cuál es la estructura que tiene que tener este ensayo? Bueno, en pocas palabras, sigue una estructura IDC, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, el autor plasma su inquietud y muestra pues de qué tema se va a hablar y cuál es su postura. En el desarrollo se explica detalladamente el tema ya que se va a tratar y se hace un uso de argumentos. Y en la conclusión ya se aprecia la resolución de toda la cuestión o de todo el tema que se vino abordando en el escrito. Finalmente, es muy importante que tengamos en claro las diferencias entre dato, opinión y argumento. Un dato es una información objetiva acerca de un asunto determinado. Suelen ser cifras o porcentajes. Una opinión son consideraciones, juicios o impresiones subjetivas. Es simplemente un pensamiento de una persona acerca de un tema. Y un argumento ya es un razonamiento que sirve para convencer o persuadir a favor o en contra de un determinado tema. Si llegaste hasta este punto del video, significa que tienes el conocimiento suficiente para jugar conmigo una ronda de trivia. Esto significa que te voy a estar haciendo una serie de preguntas que tú deberás responder en una hoja de papel. Al final te daré las respuestas correctas y podrás comparar tu resultado con el mío. Y después de que termine el video puedes comentar cuántos aciertos obtuviste y cuántos puntos juntaste en total. La respuesta a la pregunta 1 es falso debido a que los enunciados son la unidad mínima de comunicación, mientras que los textos son la unidad total, puesto que un texto está conformado por varios enunciados. La respuesta a esta pregunta es verdadero. Como ya vimos en el video, los textos narrativos pueden ser biografías, historietas, cuentos, etc. La respuesta a esta pregunta es argumentativos, pues son el tipo de texto que pretenden convencer al lector sobre una opinión o idea. La respuesta a esta pregunta es verdadero porque son esos dos factores los que determinan en qué categoría se va a clasificar un texto.